El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol se deslizaba suavemente entre las ramas de los árboles, en una mañana fría y silenciosa que parecía invitar a la reflexión. Alma caminaba despacio por el borde del bosque, sumida en sus pensamientos, observando cómo las hojas doradas caían con lentitud al suelo. En su rostro había una expresión de calma, pero también una ligera tensión, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Y en su interior, una sensación incómoda de que las estaciones cambiaban de una manera diferente, que el tiempo se escapaba sin que ella pudiera entenderlo del todo. Alma había nacido en ese pueblo apartado, rodeado por las montañas y bosques, donde todo parecía estar en su lugar, marcado por las estaciones y la rutina. La vida allí no era difícil, pero tampoco especialmente notable. Sin embargo, desde pequeña, Alma había sentido que su vida no debía ser como la de los demás. Algo la llamaba más allá de las fronteras conocidas de su pequeño mundo. Y aunque no sabía qué era, sentía que todo lo que conocía, todo lo que la rodeaba, se estaba desvaneciendo lentamente en la lejanía de algo mucho más grande y misterioso. Era difícil de explicar, pero desde los primeros recuerdos de su niñez, había tenido sueños extraños, visiones fugaces que se desvanecían tan rápido como llegaban. En esos sueños, sentía que caminaba por tierras desconocidas, rodeada de luces brillantes, escuchando voces distantes que hablaban en un lenguaje que no comprendía. A veces despertaba con la sensación de haber sido llamada, como si alguien le estuviera esperando. Sin embargo, cuando miraba a su alrededor, todo seguía igual. El pueblo con sus casas de madera, las carreteras polvorientas y el río que fluía tranquilo. Todo seguía igual, pero dentro de ella, algo latía fuerte, una verdad callada, esperando ser descubierta. Sus padres, aunque amorosos, nunca entendieron su inquietud. Eran personas simples, de trabajo arduo, que se conformaban con lo que la vida les daba. Alma había sido criada con la idea de que el futuro era algo que se construía a base de esfuerzo, y que la felicidad era un lujo reservado solo para aquellos que sabían conformarse con lo que el destino les ofrecía. Sin embargo, ella no podía dejar de sentir que su destino era otro. Algo grande y diferente la estaba esperando, y aunque no podía explicarlo, sentía que estaba a punto de descubrirlo. Aquel día, sin embargo, parecía distinto. Mientras caminaba por los senderos habituales del bosque, un aire cálido y húmedo la envolvió, como si el día hubiera decidido abandonarse al misterio. No era una brisa común, era una corriente que parecía surgir de la tierra misma, como si el propio bosque estuviera respirando. Alma detuvo su paso y cerró los ojos por un momento, permitiendo que el viento acariciara su rostro. No era solo el viento lo que la rodeaba, sino algo más, algo profundo, algo que provenía de las entrañas del mundo. Unos pasos más adelante, el sendero se bifurcaba, y en ese cruce, algo extraño llamó su atención. En el suelo, entre las raíces de un viejo roble, había una piedra lisa, casi perfecta,
que resplandecía bajo la luz del sol. Alma se agachó para observarla más de cerca, y en cuanto sus dedos rozaron la superficie fría de la piedra, una sensación de vibración recorrió su cuerpo. Fue tan sutil que apenas la percibió, pero lo que sintió fue lo suficientemente fuerte como para hacerla retroceder un paso. La piedra comenzó a brillar tenuemente, y entonces, el aire a su alrededor pareció volverse denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Alma miró a su alrededor, tratando de entender lo que ocurría, pero no había nada en el bosque que pudiera explicar esa extraña sensación. En ese momento, una voz suave, casi imperceptible, se hizo escuchar en su mente. «Estás más cerca de lo que crees». El corazón de Alma dio un salto. No fue una voz externa, no fue algo que pudiera oír en el aire, sino una susurrante corriente de pensamiento que nacía dentro de ella, como si fuera un reflejo de su propio ser. La piedra brilló más intensamente, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, el aire a su alrededor pareció moverse con mayor fuerza. Alma se levantó rápidamente y miró a su alrededor, ahora con la sensación de que alguien o algo la estaba observando. Justo en ese instante, un hombre apareció frente a ella. No había señales de su llegada, no había ruido en el aire, solo su presencia. Alma se quedó inmóvil, mirando al desconocido. El hombre tenía una figura alta y atlética, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Ojos que reflejaban algo más que simple luz, algo que parecía tan antiguo como el tiempo mismo, pero tan llenos de una juventud casi impetuosa. Su rostro era sereno, pero de alguna manera, parecía cargado de una sabiduría profunda, como si hubiera visto más de lo que cualquiera podría imaginar. El viento sopló nuevamente, desordenando su cabello rubio, y Alma sintió una mezcla de miedo y fascinación. No podía entender cómo había llegado allí, ni cómo era posible que una persona tan diferente apareciera en ese lugar apartado. «¿Quién eres?», preguntó Alma, su voz casi ahogada por la sorpresa. El hombre la observó por un largo momento, y luego, con una sonrisa apenas perceptible, respondió: «Me llamo Gael. Y tú, Alma, llevas mucho tiempo esperándome». Alma parpadeó, desconcertada. Nadie, ni siquiera su abuela, había mencionado su nombre con tal certeza. ¿Cómo podía él saber su nombre? Ni siquiera en el pueblo la gente conocía su alma con tanta profundidad. Su cuerpo tembló ligeramente, pero no de miedo. Era algo más. Algo antiguo, algo familiar, algo que había estado esperando desde siempre. ¿Y esperándote?, susurró Alma, como si temiera que sus propias palabras la traicionaran. Gael asintió lentamente, y dio un paso hacia ella, como si todo a su alrededor desapareciera en su presencia. Su mirada parecía desbordar todo lo que Alma había conocido en su vida. Y no es casualidad que estemos aquí. Todo lo que has vivido hasta ahora te ha traído hasta este momento, Alma. El destino que has sentido desde siempre, esa inquietud que habita en tu corazón, es el comienzo de algo mucho más grande. Alma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No podía comprender por completo lo que él decía, pero algo en sus palabras despertó una verdad olvidada dentro de ella. La sensación de estar destinada a algo más, algo mucho más grande que este pequeño pueblo, parecía de pronto cobrar forma en el aire. Un nuevo tipo de realidad comenzaba a desvelarse ante ella.
Gael dio un paso más hacia el centro del claro, y con un gesto, hizo que las ramas a su alrededor se movieran. Algo en el ambiente parecía vibrar, y el suelo mismo parecía responder a su presencia. Frente a Alma, apareció una puerta en el tronco de un enorme árbol, una puerta pequeña, casi insignificante, pero rodeada por una energía palpable, tan poderosa que Alma no pudo evitar sentirse atraída por ella. «Es hora de cruzar», dijo Gael, su voz firme, pero tranquila. El viento se calmó repentinamente, y el sol parecía brillar con mayor intensidad, como si el mundo estuviera invitándola a dar ese paso. Alma miró la puerta, y luego volvió a mirar a Gael, que esperaba, como si todo el universo estuviera observando en silencio. Con el corazón acelerado y una sensación de que el momento que había estado esperando toda su vida había llegado finalmente, Alma se acercó a la puerta. No podía explicar por qué, pero sabía que no tenía otra opción. Era el momento de dejar atrás todo lo conocido. Al cruzar el umbral de la puerta, Alma sintió que algo profundamente familiar y a la vez extraño la envolvía. Un espeso silencio la rodeó, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar por un momento. El aire se volvió más fresco, y la luz, que antes parecía cálida y acogedora, se tornó de un tono más tenue y azul, como si hubiera sido filtrada a través de un cristal antiguo. Frente a ella se extendía un paisaje que no pertenecía al mundo que conocía. El suelo estaba cubierto por una suave capa de musgo, y en la distancia, grandes montañas se alzaban, más allá de lo que sus ojos podían ver, sus cumbres rodeadas por nubes doradas. A lo lejos, un río corría tranquilo, reflejando la luz de un sol que parecía estar suspendido, ni demasiado brillante ni demasiado opaco. Las estrellas, aunque aún visibles en el cielo, parecían pertenecer a un universo diferente, una constelación que Alma nunca había visto. Alma intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sentía que no estaba sola, que había algo o alguien observándola, esperando, pero no podía ver nada más allá de la neblina que cubría el horizonte. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sensación de estar fuera de lugar, de ser una intrusa en una realidad ajena, era más fuerte que nunca. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz temblorosa, pero la respuesta no vino de Gael. No de inmediato. Fue entonces cuando una figura apareció a su lado. Era una mujer alta, de cabello largo y oscuro, vestida con una túnica que parecía hecha de hojas entrelazadas. Su rostro, aunque hermoso, tenía una calma insondable, como si hubiera visto ya todas las maravillas y horrores de este mundo y los de muchos más. Alma sintió una conexión instantánea con ella, como si conociera a esta mujer desde siempre, aunque jamás la hubiera visto antes. La mujer la miró con una suavidad que parecía transmitir más comprensión de la que Alma podría asimilar. Su presencia era tranquilizadora, y sin embargo, Alma no podía evitar sentirse como si estuviera frente a alguien más grande que ella, alguien que contenía secretos que no podía comprender. «Has cruzado un umbral, Alma», dijo la mujer, su voz profunda y llena de una sabiduría que resonó en lo más profundo del ser de Alma. «Este es el reino de lo que es posible, un lugar entre los mundos. Aquí, los hilos del destino se entrelazan y las decisiones se convierten en portales hacia lo desconocido». Alma frunció el ceño, aún sin comprender del todo. La mujer parecía entender su confusión, pues sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y seriedad.
Te has aventurado en un lugar que pocos seres humanos llegan a conocer. Pero este no es un sueño, Alma. Esto es tan real como lo que has dejado atrás. El paso que has dado tiene un propósito, y tu alma ha sido llamada aquí para cumplir una misión que, aunque oscura ahora, pronto se revelará ante ti. Alma no sabía si debía sentir miedo o curiosidad, pero lo que sí sentía era una profunda necesidad de saber más. La mujer parecía esperar una respuesta, así que Alma, con voz temblorosa pero firme, preguntó: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? La mujer sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque llevas dentro de ti una verdad olvidada, un potencial dormido que ahora debe despertar. Has sido llamada a un viaje que te llevará más allá de los confines de este mundo, y quizás, incluso más allá de los límites del tiempo y el espacio. Pero no te preocupes, Alma. No estás sola. Todos los que cruzan este umbral lo hacen por una razón. Cada uno tiene su propósito, y tú, mi niña, aún no has visto la magnitud del tuyo. Alma quería preguntar más, pero una sensación extraña la invadió en ese momento, una sensación de que ya había pasado mucho tiempo desde que cruzó la puerta. Miró atrás, al lugar por donde había venido, pero no pudo ver la puerta. El paisaje era vasto y deslumbrante, y parecía que todo a su alrededor se había transformado en un laberinto de posibilidades infinitas. La puerta ya no está allí, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Ahora debes seguir adelante. Todo lo que has conocido y lo que has sido hasta ahora es solo un suspiro en lo que está por venir. Si lo deseas, puedo mostrarte el camino. Alma asintió sin pensarlo demasiado, sintiendo que no tenía otra opción. No podía regresar, no después de todo lo que había visto, no cuando las palabras de la mujer le habían abierto una puerta dentro de su corazón. Algo la empujaba a seguir, a entender, a descubrir. La mujer levantó una mano, y un suave resplandor iluminó el camino que se extendía ante ellas. El sendero era estrecho, bordeado por árboles que no se parecían a nada que Alma hubiera visto antes. Las hojas brillaban con un resplandor propio, y las flores que crecían en los bordes del camino emitían una luz suave, como si estuvieran susurrando secretos al viento. Y este es el camino de los elegidos, dijo la mujer mientras comenzaba a caminar a su lado. Aquí, la verdad no es una simple palabra. Es una sensación, una presencia que solo se puede entender cuando se vive. El viaje no será fácil, Alma. Habrá momentos de duda, momentos en los que desearás regresar, momentos en los que el miedo te roerá por dentro. Pero es en esos momentos cuando tu alma se forja, y la verdadera comprensión llega. Alma la observó, ahora con una mezcla de respeto y desconfianza. Quería saber más, pero sentía que aún estaba demasiado lejos de la verdad. A medida que avanzaban por el sendero, el paisaje se volvía cada vez más fascinante y extraño. Los árboles parecían moverse suavemente al ritmo de la brisa, y las sombras jugaban a esconderse en los rincones más remotos del bosque. Alma no podía evitar sentir que estaba caminando hacia algo muy grande, algo que nunca podría haber imaginado. De repente, la mujer se detuvo y levantó un dedo hacia el cielo. Alma miró hacia arriba y vio lo que la mujer señalaba. En el cielo, una figura brillante se deslizaba, como una estrella fugaz. No era una estrella, sin embargo.
Era algo más. Era un ave gigante, con plumas doradas que reflejaban la luz de un sol distante. Su vuelo parecía marcar el ritmo del cosmos, como si fuera la encargada de guiar a las almas perdidas hacia su destino. Ese es el signo, dijo la mujer con un tono solemne. Es el primero de muchos que recibirás en tu viaje. No olvides lo que has visto, alma. Este es solo el comienzo. Lo que está por venir será más grande de lo que puedes imaginar. Alma miró la figura brillante, su corazón latiendo con fuerza, sin saber si estaba lista para lo que le esperaba, pero con una certeza creciente de que no podía dar marcha atrás. Alma caminaba en silencio al lado de la mujer, cuya presencia parecía difuminarse en la luz que irradiaba el paisaje. Cada paso que daba se sentía más pesado, pero al mismo tiempo más necesario. El aire se volvía más denso conforme avanzaban, cargado de una energía extraña, casi palpable. Alma no podía dejar de mirar a su alrededor. Los árboles ahora parecían alzar sus ramas hacia el cielo, como si intentaran tocarlas. La suavidad del musgo bajo sus pies había dado paso a un suelo de piedra fría, suave, pero firme. Algo en este terreno parecía inquietante, como si fuera una frontera invisible entre lo que estaba por venir y lo que había dejado atrás. ¿Qué es este lugar?, preguntó Alma finalmente, rompiendo el silencio que había rodeado su caminar. Su voz resonó en el aire con una claridad inesperada. La mujer se detuvo por un momento y la miró con una sonrisa sabia, pero distante. Este es el laberinto de los reflejos. Aquí es donde todo se refleja, donde los recuerdos y las decisiones se entrelazan, y las verdades se revelan en formas que quizás no deseas ver. No te preocupes, no es un lugar peligroso, pero debe ser atravesado si quieres continuar con tu viaje. Alma sintió una presión en el pecho, como si la mujer hubiera pronunciado palabras que resonaban más allá de la simple explicación. Los reflejos, pensó, ¿qué tipo de reflejos? Algo en su interior le decía que este lugar tenía más que ofrecer que una simple lección de vida. Algo mucho más profundo. El laberinto no era como cualquier otro. No era un lugar de paredes físicas o caminos enrevesados. Era un espacio de espejos, pero no del tipo que reflejan tu imagen, sino del tipo que mostraban algo más, visiones de tu propia alma, de tus temores, de tus deseos, de todo lo que has sido y podrías llegar a ser. Cada paso que daban, nuevas figuras se revelaban en los espejos a los lados del camino, figuras que Alma reconocía, pero a la vez no lo hacía. Y mira, dijo la mujer, señalando un espejo frente a ellas. Alma se acercó con cautela. Su corazón latía más rápido al acercarse. La figura en el reflejo no era ella, sino una versión más joven, con una sonrisa amplia y ojos brillantes, como si estuviera viviendo en un momento de felicidad absoluta. La niña en el reflejo la miraba directamente, pero Alma no podía recordar el momento exacto de su vida en el que esa imagen había sido real. Era ella, pero al mismo tiempo no lo era. Esa es la niña que alguna vez fuiste, dijo la mujer, con voz suave. Una versión de ti que existió, y sin embargo, también fue parte de un sueño. Un reflejo de lo que una vez pensaste que era posible, antes de que el mundo te enseñara a ser diferente. Alma dio un paso atrás, sorprendida. Esa niña en el espejo, con su risa sin preocupaciones, parecía tan lejana. Se dio cuenta de que había perdido mucho de esa alegría pura,
de la ligereza de sus primeros años. Había caído en la rutina, en las expectativas, en las sombras de lo que pensaba que debía ser. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué había perdido en el camino? ¿Por qué me muestras esto?, preguntó, la voz quebrándose. La mujer la miró, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró hacia otro espejo. Alma, sin poder evitarlo, la siguió. Este nuevo reflejo la dejó aún más perpleja. En el espejo, Alma veía una versión de sí misma, pero mucho mayor, envejecida, con una expresión grave y cansada. Estaba de pie frente a un paisaje desolado, con la mirada fija en el horizonte, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera buscando algo que nunca encontraría. Alma sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Es esto lo que me espera?, preguntó con una mezcla de miedo y resignación. La mujer la miró fijamente, como si leyera su alma. Y no necesariamente, respondió finalmente. Ese es un reflejo de lo que podría suceder si sigues ignorando lo que está dentro de ti, si continúas dejando que el miedo y la duda te guíen. Pero recuerda, Alma, cada reflejo es solo una posibilidad. Aquí, en el laberinto, tienes el poder de cambiar lo que ves. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Alma. Había algo que no podía ignorar. Las versiones de sí misma que veía en los espejos no eran solo fragmentos de su pasado o su futuro, sino partes de su ser que aún vivían dentro de ella. Alma no sabía si estaba lista para enfrentarlas, pero algo en su interior le decía que no podía seguir adelante sin hacerlo. De repente, un cambio sutil ocurrió. La mujer caminó unos pasos más adelante, y Alma la siguió, sin poder quitar la vista de los espejos que aún flotaban a los lados del camino. Cada uno mostraba algo diferente. A veces era un reflejo de sus momentos más felices, otras veces de los más trágicos. Había uno en el que Alma veía una sombra de sí misma caminando por un campo, con una figura a su lado. No podía ver la cara de la figura, pero intuía que era alguien importante, alguien que había estado en su vida, alguien que había dejado una huella profunda. El reflejo de la figura en el espejo comenzó a moverse, avanzando hacia ella. Alma sintió un golpe de ansiedad y detuvo su paso. La mujer se volvió hacia ella, con una mirada grave. «Este es el reflejo que más temes, ¿verdad?», y dijo con suavidad. Alma no pudo responder, solo asintió lentamente. El reflejo del espejo era demasiado vívido, demasiado cercano. ¿Por qué su vida se había entrelazado con esa figura? ¿Y por qué no podía recordar sus palabras, su risa, su voz? Alma cerró los ojos un momento, buscando claridad, pero cuando los abrió, la figura ya no estaba allí. La mujer comenzó a caminar otra vez, esta vez con más rapidez. Alma se apresuró a seguirla, pero algo había cambiado en ella. Ya no sentía tanto miedo de los reflejos, aunque seguían siendo desconcertantes. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ese viaje no solo se trataba de lo que veía en los espejos, sino de lo que aún no había descubierto dentro de sí misma. Al final del laberinto, una puerta apareció frente a ellas, la cual parecía estar hecha de cristal, transparente y resplandeciente. Alma sintió que algo en su interior la llamaba a atravesarla, y sin dudarlo, dio un paso al frente. Este es solo el principio,
dijo la mujer, mientras Alma se acercaba a la puerta. Pero recuerda, Alma, cada paso que des será reflejado, cada acción que tomes resonará en lo más profundo de tu ser. Y lo que elijas cambiar, cambiará no solo tu destino, sino el de aquellos que encuentres en tu camino. Alma asintió, y cuando tocó la puerta, sintió una ligera vibración en su cuerpo. La puerta se abrió lentamente ante ella, y lo que vio más allá era tan desconocido y maravilloso que no pudo evitar una mezcla de temor y asombro. Al cruzar la puerta, Alma no entró en lo que esperaba. No encontró el sol brillante ni un paisaje colorido, como había anticipado. En su lugar, fue recibida por un vasto espacio de oscuridad, tan profunda y envolvente que la luz de la puerta desapareció por completo al instante. Se encontraba en lo que parecía un vacío total, sin horizonte visible, sin referencias, como si el mundo mismo se hubiera desvanecido. El silencio era absoluto. Alma no podía escuchar ni su propia respiración, ni el latido de su corazón. Solo el peso de la quietud la rodeaba, aplastándola desde todos los ángulos, como si el tiempo se hubiera detenido. Por un momento, pensó que había cometido un error, que tal vez la puerta no debería haber sido cruzada. Pero antes de que el miedo pudiera apoderarse de ella, una suave brisa acarició su rostro, como una caricia de bienvenida. Alma respiró profundamente, saboreando la frescura que traía consigo. Un leve resplandor apareció en la distancia, una tenue luz que parecía flotar en el aire. Alma no sabía de dónde venía, pero algo en su interior la instó a caminar hacia ella. Con paso cauteloso, comenzó a moverse, guiada por esa luz distante que la atraía, pero sin entender por qué. Cada paso que daba hacía que el entorno a su alrededor se volviera un poco más nítido. Las sombras empezaron a tomar forma, no como figuras concretas, sino como presencias, como ecos de algo más grande, algo desconocido. Al llegar al centro de la luz, Alma descubrió un pequeño círculo de tierra firme, rodeado por una niebla etérea. En el centro de ese círculo, había una figura, aparentemente humana, de pie en una postura que no parecía natural. La figura estaba de espaldas, envuelta en una capa oscura que reflejaba la luz con un brillo tenue, casi espectral. Alma se acercó sin decir una palabra, como si estuviera guiada por un impulso más allá de su control. La figura, al sentir su presencia, giró lentamente. Su rostro no estaba claramente visible, sino que estaba oculto por la sombra de la capucha que llevaba. Sin embargo, había algo en sus ojos que hizo que Alma se detuviera en seco. Esos ojos, tan vacíos, tan profundos, la observaban con una intensidad que no podía comprender, como si miraran a través de ella, tocando las partes más ocultas de su alma. ¿Quién eres?, preguntó Alma, aunque no sabía si esperaba una respuesta. Su voz salió temblorosa, como si no estuviera lista para enfrentar lo que fuera que se encontraba ante ella. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano, y las sombras alrededor comenzaron a moverse, a girar y danzar como si tuvieran vida propia. Alma sintió una extraña presión en su pecho, como si las sombras mismas intentaran aplastarla, pero no se atrevió a moverse. Entonces, la figura habló con una voz que era a la vez suave y penetrante, como un susurro profundo. Soy quien tú deseas que sea, y quien tú temes que sea. Soy el reflejo de tus sombras, de todo aquello que no has querido ver, todo lo que has ocultado dentro de ti.
Alma dio un paso atrás, pero algo la mantenía en su lugar, una fuerza invisible que no la dejaba huir, que no la dejaba escapar. El rostro de la figura seguía envuelto en sombras, pero Alma sentía que era un rostro que conocía, un rostro que la observaba con una familiaridad inquietante. «Yo no soy tus miedos», continuó la figura, dando un paso hacia ella. Cada movimiento parecía desatar una ola de oscuridad que la rodeaba más y más. «Soy tu refugio. El lugar donde todo aquello que temes puede descansar, donde la oscuridad es simplemente una parte de ti». Alma cerró los ojos por un momento, tratando de procesar sus palabras. Había algo en su voz que resonaba dentro de ella, algo que le decía que las sombras no eran ajenas a su ser, que la oscuridad no era algo que debía temer, sino algo que debía comprender. «No entiendo», murmuró finalmente, sin saber si la figura la escuchaba. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás mostrando esto?». La figura se acercó aún más, su presencia ahora más tangible, más real. Alma podía sentir el peso de su cercanía, como si la oscuridad misma la estuviera envolviendo, la estuviera absorbiendo. Pero, en lugar de huir, Alma no podía evitar acercarse también. Algo en su interior le decía que enfrentarlo era lo único que podía hacer para avanzar. «Porque todo lo que eres, todo lo que has sido, está aquí», respondió la figura, casi en un susurro. «Aquí es donde se enfrentan tus sombras. Aquí es donde lo que temes puede ser transformado en luz». Alma sintió una punzada en su pecho, como si un peso invisible le estuviera aplastando. Miró alrededor, buscando algo, una forma de entender lo que ocurría. Fue entonces cuando, en un destello de claridad, vio algo que la sorprendió profundamente. Las sombras que la rodeaban no eran solo oscuras. En algunos rincones de la niebla, había luces tenues, chispas que parpadeaban, como si la oscuridad misma estuviera gestando algo nuevo. «¿Es esto el cambio?», preguntó Alma, mirando las luces que brillaban débilmente en la neblina. La figura asintió lentamente. «Es la transformación, Alma. Todo lo que está oscuro tiene dentro de sí la semilla de la luz. Pero para que eso suceda, debes aceptar lo que has dejado atrás. Las sombras no son enemigas, son parte de ti. Y solo cuando las comprendas, cuando las aceptes, podrás dejar de huir de ellas». Alma cerró los ojos, absorbiendo esas palabras. Algo en ellas resonaba profundamente dentro de ella, como si fuera la clave para algo mucho más grande, algo que había estado buscando sin saberlo. Sintió que la oscuridad que la rodeaba ya no era un enemigo, sino un compañero, una presencia que la ayudaba a comprenderse mejor, a verse de una manera más clara. Con un suspiro profundo, Alma abrió los ojos nuevamente. La figura ante ella sonrió, una sonrisa que parecía emanada de las sombras mismas, pero que contenía una paz inexplicable. «Ahora estás lista para avanzar», dijo la figura, levantando la mano hacia el horizonte. «El refugio de las sombras ha cumplido su propósito. Ahora, el camino está abierto ante ti». Alma miró hacia adelante, y por primera vez, no sintió miedo. Sabía que la oscuridad ya no la dominaría, que podía caminar hacia lo desconocido con la certeza de que cada paso sería un paso hacia su verdadera luz. Alma despertó en el mismo lugar donde había quedado atrapada por las sombras, pero algo había cambiado.
La neblina que antes la rodeaba como un abrazo opresivo ahora se dispersaba con suavidad, como si el viento hubiera comenzado a despejar el horizonte. El suelo bajo sus pies ya no era un terreno árido y sombrío, sino un campo verde que se extendía a lo lejos, cubierto de flores que brillaban con una luz propia. Como si el sol se hubiera detenido en el aire solo para iluminar su camino. Un suave murmullo la llamó, un sonido casi imperceptible, como si el viento le susurrara algo al oído. Alma cerró los ojos y permitió que la brisa acariciara su rostro. Era una brisa cálida, llena de promesas, que la envolvía con una sensación de calma. Algo en el aire parecía vibrar, algo que no podía comprender del todo, pero que sin embargo la llenaba de una quietud inexplicable. Era como si la misma naturaleza estuviera susurrando su nombre, como si todo lo que la rodeaba estuviera invitándola a avanzar. El viento la empujó suavemente hacia adelante, como si lo conociera, como si le hablara en su propio idioma. Alma no resistió el impulso, sino que comenzó a caminar, guiada por esa corriente invisible. A medida que avanzaba, las flores a su alrededor se abrían lentamente, una a una, siguiendo el rastro de su paso. Parecían bailar al ritmo del viento, creando un espectáculo de colores que se mezclaban en armonía, como un lienzo en constante transformación. Al llegar a un pequeño claro en el campo, Alma se detuvo. Frente a ella, un árbol antiguo se erguía con una majestuosidad silenciosa. Sus ramas eran tan altas que parecían tocar el cielo, y su tronco estaba cubierto por musgo verde y suave, como si el tiempo mismo hubiera decidido descansar en él. En las raíces del árbol, un banco de piedra descansaba, cubierto de flores silvestres, como un rincón olvidado por el mundo. El viento sopló de nuevo, esta vez más fuerte, como un llamado urgente. Alma se acercó al banco y se sentó. Cerró los ojos una vez más, y esta vez permitió que el viento la envolviera completamente. El murmullo en el aire se transformó en palabras, palabras que no podía entender en su totalidad, pero que se sentían familiares, como ecos de algo lejano. Alma, susurró el viento, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El mundo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Pero solo aquellos dispuestos a escuchar el viento pueden encontrarlo. Alma frunció el ceño, incapaz de comprender por completo, pero sintiendo que las palabras eran esenciales para algo que se desvelaría en el futuro. Miró hacia el árbol, como si esperara alguna respuesta. Y entonces, como si respondiera a su mirada, el tronco del árbol comenzó a temblar suavemente. Un resplandor blanco y dorado emergió de las raíces, iluminando el espacio a su alrededor. Del resplandor surgió una figura, aparentemente humana, pero envuelta en una luz tan intensa que su rostro era solo una sombra borrosa. La figura caminó hacia Alma con paso tranquilo, su presencia llena de paz, pero también de una autoridad que la hacía sentirse pequeña en su presencia. «¿Has escuchado el llamado del viento?», dijo la figura, su voz suave pero profunda, como si proviniera de lo más antiguo de la tierra. Y el viento es la voz de los elementos, el susurro de la creación. Solo aquellos que se atreven a escuchar sus palabras pueden encontrar el camino hacia lo que realmente buscan. Alma no sabía si debía hablar o permanecer en silencio. Sentía que las palabras de la figura contenían una verdad profunda, pero también sentía que debía comprenderlas por sí misma. En lugar de responder, simplemente asintió lentamente, como si aceptara el mensaje sin necesidad de explicaciones.
La figura asintió también, como si ya supiera lo que Alma pensaba. Con un gesto, levantó su mano hacia el árbol, y las raíces comenzaron a moverse lentamente, como si el árbol mismo estuviera despertando de un largo sueño. El banco de piedra se deslizó suavemente hacia un lado, revelando una entrada oculta en el suelo. «Este es el camino», dijo la figura. «Solo aquellos que están dispuestos a caminar más allá de lo conocido pueden avanzar». Alma miró la entrada oscura, dudando por un momento. La sensación de incertidumbre la invadió, pero también una extraña sensación de tranquilidad. Algo en su interior la impulsó a seguir adelante, a dejarse llevar por lo desconocido, a adentrarse en lo que no comprendía del todo. Con un suspiro, se levantó del banco y se acercó a la entrada. Cuando su pie tocó el suelo en el umbral, una vibración cálida recorrió su cuerpo, como si el mundo entero hubiera reconocido su presencia. «Ve, Alma», dijo la figura, su voz ya más lejana. «El viento te guiará». Alma respiró profundamente, sin mirar atrás, y dio el primer paso hacia el sendero oscuro. A medida que avanzaba, el viento la rodeaba nuevamente, esta vez de una manera más fuerte, como si estuviera llevándola hacia algo crucial. Cada paso parecía resonar en su alma, como si el destino mismo estuviera en sus pies. La luz que salía del árbol comenzó a desvanecerse, pero el camino bajo sus pies brillaba con una luz suave, como si las estrellas del cielo le estuvieran guiando el paso. Mientras caminaba, las palabras del viento volvieron a resonar en su mente. El viento es la voz de los elementos. Alma caminaba en silencio por el sendero que se abría ante ella, el aire fresco a su alrededor moviendo las hojas con suavidad. Cada paso parecía llevarla más y más lejos del mundo que conocía, pero al mismo tiempo, sentía una extraña familiaridad en todo lo que la rodeaba. La oscuridad que antes la había intimidado ahora parecía suave, casi acogedora, como si estuviera abrazando su ser con una calma profunda. A lo lejos, el sendero se bifurcaba en dos caminos, cada uno más oscuro que el otro. Alma se detuvo ante la bifurcación, vacilante. El viento, como si sintiera su indecisión, sopló suavemente a su lado, llevándose con él una brisa que susurraba palabras incomprensibles, pero que parecía alentarla a seguir adelante. Sin embargo, algo en su interior la hizo sentir que tenía que tomar el camino a la derecha, un camino que parecía más estrecho, pero también más intrigante. Decidida, giró hacia ese sendero y siguió caminando. Al principio, todo parecía en silencio, como si el mundo se hubiera detenido, esperando que algo sucediera. Pero pronto, una luz tenue comenzó a brillar desde el fondo del sendero, una luz que parecía surgir de la misma tierra, como si la tierra misma estuviera enviando señales de bienvenida. A medida que avanzaba, Alma notó que los árboles a su alrededor se tornaban cada vez más altos y viejos. Sus ramas se extendían hacia el cielo, como si quisieran alcanzar las estrellas, y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas, a la vida misma. En la lejanía, podía oír un sonido bajo, como el murmullo de un río lejano. Cada vez que el viento soplaba, el sonido parecía volverse más claro, como si la naturaleza misma estuviera revelando sus secretos. De repente, Alma se detuvo al escuchar algo que no había notado antes: voces. Voces bajas y apagadas, como susurros provenientes de la oscuridad del bosque. No podía entenderlas, pero algo en ellas le parecía familiar, como si hubiera escuchado esas mismas voces en sus sueños.
Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero decidió seguir adelante, atraída por la curiosidad y el misterio que la rodeaba. Alma avanzó con cautela, siguiendo el sendero que se iba estrechando aún más, hasta que finalmente llegó a un claro. El lugar estaba iluminado por una luz suave que emanaba de las raíces de un árbol gigante que se encontraba en el centro del claro. Las raíces se retorcían hacia el cielo, creando un círculo de sombras y luz que invitaba a entrar. Dentro de ese círculo, una figura estaba de pie, mirando hacia el horizonte, como esperando algo. Alma se acercó lentamente, con el corazón acelerado. La figura, una mujer, no parecía verse del todo humana. Su cabello era largo y plateado, y su piel brillaba con una luz suave que iluminaba todo a su alrededor. Sus ojos, grandes y profundos, estaban fijos en el horizonte, pero no parecía notar la presencia de Alma. De repente, la mujer giró lentamente hacia ella, como si la hubiera percibido de alguna manera. «Alma», dijo la mujer con una voz suave y resonante, como un eco que venía de tiempos remotos. Su tono no era de sorpresa, sino más bien de reconocimiento, como si hubiera estado esperándola. Alma dio un paso atrás, asustada, pero la mujer levantó la mano en un gesto tranquilizador. «No temas», dijo la mujer, y su voz tenía una calma tan profunda que Alma sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse. «No estoy aquí para hacerte daño. Ven, siéntate. Tienes muchas preguntas, y yo tengo respuestas». Alma la miró con cautela, pero algo en la presencia de la mujer la tranquilizó. No sabía por qué, pero sentía que debía escucharla. Se sentó lentamente en el suelo, cruzando las piernas, mientras la mujer se sentaba frente a ella, como si toda la escena hubiera sido perfectamente planeada. «¿Quién eres?», preguntó Alma, la voz temblorosa, pero con una curiosidad que no podía apagar. La mujer sonrió suavemente. «Soy una guardiana de los recuerdos. Aquellos que han caminado este sendero antes que tú me dejaron su sabiduría, su amor, su dolor, todo lo que te ayudará a comprender lo que está por venir». Alma la miró con incredulidad. «¿Guardiana de los recuerdos? ¿Qué significa eso?». La mujer asintió lentamente, como si la pregunta fuera natural. «Los recuerdos son el tejido que sostiene el tiempo. Cada paso que das, cada decisión que tomas, se graba en el viento, en la tierra, en las estrellas. Yo guardo esos recuerdos, aquellos que los caminantes han dejado atrás, y los comparto con los que están listos para escucharlos. Tú estás lista, Alma. Tienes el poder de entender los ecos de los pasados olvidados. Solo tienes que estar dispuesta a escuchar». Alma sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. No entendía del todo lo que la mujer decía, pero algo dentro de ella sabía que esto era importante. Era como si una parte de ella hubiera esperado toda su vida para escuchar esas palabras. «¿Por qué yo?», preguntó Alma, sintiendo la necesidad de comprender más. La mujer la miró fijamente, como si viera a través de ella. «Porque tú has sido elegida para caminar este camino. Los vientos te han guiado hasta aquí y el árbol de los recuerdos te ha llamado. No es un azar, Alma. Tú eres parte de una historia mucho más grande de lo que imaginas. Pero antes de continuar, debes entender lo que has dejado atrás». Alma frunció el ceño,
confundida. ¿O lo que he dejado atrás? La mujer asintió. Cada uno de nosotros lleva consigo recuerdos olvidados, pedazos de nuestra vida que nos hemos obligado a olvidar por el miedo o por el dolor. Pero esos recuerdos están vivos, Alma. Están esperando ser encontrados, esperando ser entendidos. Tú misma los has guardado en lo más profundo de tu ser, y es hora de que los enfrentes. Alma tragó saliva, el miedo regresando lentamente, pero también una extraña sensación de determinación. Sabía que estaba en un cruce de caminos, que cada paso hacia adelante sería más revelador, pero también más desafiante. ¿Cómo los encontraré?, preguntó. La mujer levantó su mano hacia el cielo estrellado, y un leve resplandor comenzó a brillar en sus dedos. Las estrellas parecían moverse, como si respondieran a su llamado. Y sigue el viento, Alma. Los recuerdos te encontrarán cuando estés lista para enfrentarlos. Y cuando lo hagas, el sendero se revelará en toda su plenitud. No temas, lo que te espera es mucho más grande de lo que crees. Alma despertó de su sueño con el corazón acelerado, pero esta vez no fue la misma ansiedad que sentía en su primer encuentro con el bosque. Había algo diferente en el aire, algo que la llenaba de una tranquila expectación, como si el mundo estuviera esperando a que tomara una decisión. Había escuchado la advertencia de la guardiana de los recuerdos, y aunque la oscuridad del sendero seguía envolviéndola, ahora había una nueva luz en su interior, una luz que parecía guiar sus pasos con suavidad. El árbol de los recuerdos seguía en el centro del claro, sus raíces retorcidas hacia el cielo como si fueran dedos buscando respuestas en las estrellas. Alma se levantó, aún sintiendo el peso de las palabras de la mujer resonando en su mente. Sigue el viento, Alma. Los recuerdos te encontrarán cuando estés lista para enfrentarlos. Decidida a comprender, comenzó a caminar de nuevo por el sendero. El viento la rodeó, suave y frío, como si el bosque la estuviera empujando hacia adelante. El camino era más claro ahora, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darle espacio a la revelación que estaba por venir. Los árboles, antes oscuros y distantes, ahora se acercaban con una presencia acogedora, casi humana, como si la tierra misma estuviera viva y dispuesta a compartir sus secretos con ella. En su mente, las palabras de la guardiana se repetían: tienes el poder de entender los ecos de los pasados olvidados. Alma sentía que el pasado, su propio pasado, estaba cerca. Algo que había sido enterrado, algo que había decidido olvidar, estaba comenzando a emerger. Era un recuerdo, un eco distante de su vida antes de llegar aquí, antes de que todo cambiara. A lo lejos, un brillo comenzó a filtrarse entre las ramas. Alma se detuvo, reconociendo esa luz. Era una luz suave, como la que había visto en los sueños, una luz que parecía provenir de un lugar lejano pero conocido. Sus pasos se aceleraron, y sin darse cuenta, se encontró frente a un pequeño lago rodeado de piedras. La superficie del agua estaba calma, reflejando las estrellas y el cielo nocturno. Pero algo en el agua estaba diferente, algo que no podía comprender con claridad. Se acercó al borde del lago, su reflejo distorsionado en la superficie del agua. Pero en lugar de su propio rostro, vio la figura de una niña pequeña, con el cabello oscuro y los ojos brillando con una luz interna. Alma retrocedió, sorprendida, pero la niña la miraba fijamente, como si la reconociera. Era ella misma, solo que más joven,
en un tiempo que ya no recordaba. Los recuerdos olvidados empezaban a regresar, pero no en la forma que ella había anticipado. No era un recuerdo claro, sino una imagen difusa, una sombra de lo que había sido. ¿Quién eres?, susurró Alma, mirando a la niña en el agua. La niña sonrió, pero no dijo nada. Su sonrisa era cálida, llena de una sabiduría que Alma no comprendía por completo. Pero en los ojos de la niña había algo profundo y antiguo, como si estuviera pidiéndole que recordara. Alma extendió la mano hacia el agua, y en ese momento, una suave brisa se levantó, haciendo que las aguas del lago se movieran, creando ondas que distorsionaron la imagen. La niña desapareció, dejando solo el reflejo de Alma, más viejo, más consciente de lo que estaba sucediendo. Respiró profundamente, como si de repente todo estuviera cobrando sentido. Aquella niña era su pasado, una parte de ella misma que había perdido, algo que había dejado atrás sin saber por qué. Pero el viaje al que había sido llamada no solo era sobre lo que había perdido. Era sobre lo que aún podía encontrar, lo que aún podía recuperar. En ese momento, las voces que había oído en el viento, los ecos de los recuerdos, comenzaron a resonar con más fuerza. Eran fragmentos de historias pasadas, voces de aquellos que habían caminado antes que ella, cada uno con su propio dolor, sus propias decisiones. Pero también había algo más, una voz, suave pero firme, que se alzaba por encima de todas las demás. Era la voz de la mujer, la guardiana de los recuerdos. Alma, dijo la voz, tan clara como si estuviera justo a su lado. El pasado y el futuro no son líneas separadas, sino hilos entrelazados que dan forma a lo que eres. Lo que has perdido, lo que has olvidado, no se ha ido. Solo está esperando ser encontrado. Alma cerró los ojos, y por un momento, las palabras de la mujer se fundieron con el sonido del viento. Todo a su alrededor comenzó a volverse borroso, como si el tiempo mismo estuviera desvaneciéndose. De repente, Alma sintió una presión en su pecho, una sensación extraña, como si estuviera a punto de recordar algo muy importante, algo que había estado esperando. Y entonces, la visión apareció. Un campo de flores doradas se extendía ante ella, y en el centro había una figura. Era su madre, joven, con una sonrisa cálida, una mirada llena de esperanza. Pero en sus ojos también había tristeza, una tristeza que Alma había sentido cuando la había perdido. La imagen era fugaz, pero su presencia llenó el aire, como si el amor de su madre, perdido pero nunca olvidado, estuviera envolviendo a Alma. Recuerda, Alma, susurró la visión de su madre, y su voz era suave, llena de amor. Todo lo que eres, todo lo que has vivido, está en ti. No tienes que temer enfrentarlo. Eres más fuerte de lo que crees. Alma despertó de la visión, el corazón latiendo con fuerza. El agua ya no reflejaba nada más, pero en su pecho, una sensación de paz comenzó a llenar el vacío. Ahora entendía que los recuerdos no eran una carga. Eran parte de ella, y al aceptarlos, podía liberarse de las sombras que la habían estado persiguiendo. Mientras caminaba de regreso al sendero, una nueva claridad se formaba en su mente. Ya no temía lo que había dejado atrás. Ahora sabía que solo al enfrentar el pasado podría avanzar hacia el futuro. Y en su interior había algo más.
una sabiduría que la conectaba con todos los que habían caminado ese sendero antes que ella. Ella no estaba sola. Nunca lo estuvo. El aire se sentía diferente, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración por un momento. Alma caminaba a través del bosque, el silencio a su alrededor se volvía denso, cargado con una quietud profunda. En su pecho, una sensación de calma y angustia se mezclaban. Había comprendido algo en su encuentro con los recuerdos, algo que la había transformado. Sin embargo, aún sentía que quedaba mucho por descubrir, como si una capa de niebla cubriera la verdad completa, esa que aún no lograba ver por completo. El sendero parecía más estrecho ahora, y las sombras que antes parecían acogedoras comenzaban a volverse inquietantes. El bosque, que siempre había sido un lugar lleno de misterio y promesas, ahora se sentía como un laberinto, un lugar donde las respuestas no venían de manera clara, sino que se deslizaban entre las sombras. Como si el propio lugar quisiera que Alma buscara por más tiempo, que se adentrara más allá de lo evidente. La luna, esa fiel compañera de su viaje, ahora brillaba con una intensidad inusitada. Algo había cambiado en ella también. Alma levantó la vista hacia el cielo y vio como las estrellas titilaban con una luz diferente, más cercanas, como si quisieran hablarle. No era un sentimiento de miedo lo que la invadía, sino una sensación de revelación a punto de acontecer. De repente, un susurro quebró el silencio, un susurro que no venía de las ramas ni del viento. Era una voz familiar. Alma paró en seco. A su izquierda, el árbol más antiguo del bosque, aquel que había observado en su primer encuentro, comenzó a emitir una luz tenue, como si estuviera despertando. Alma se acercó con cautela, sintiendo como la luz irradiaba suavemente en su rostro. De entre las sombras del árbol, una figura apareció. Era la guardiana de los recuerdos, pero no como Alma la había visto antes. Esta vez, su rostro estaba más claro, más definido, y había algo diferente en ella, algo que Alma no alcanzaba a comprender del todo. Sus ojos, profundamente sabios, reflejaban no solo la luz del árbol, sino también una tristeza que parecía tan antigua como el propio bosque. Alma, dijo la guardiana, su voz sonando suave, pero cargada de un peso inmenso. Has llegado lejos, mucho más lejos de lo que imaginé. Pero el camino que te queda por recorrer es mucho más difícil que todo lo que has vivido hasta ahora. Alma la miró en silencio, sintiendo que, por fin, las respuestas que había buscado tanto tiempo estaban al alcance de su mano. La guardiana le sonrió, una sonrisa melancólica, pero llena de una sabiduría profunda. Es el momento de enfrentarte a lo que te ha estado esperando, Alma. La verdad no está solo en los recuerdos, ni en las visiones. La verdad está en ti misma. Es el eco de todo lo que has sido y todo lo que aún puedes llegar a ser. Alma sintió como una oleada de emociones la invadía. El dolor de su pasado, las decisiones no tomadas, las pérdidas. Todo parecía volver a ella con una intensidad abrumadora. Pero, al mismo tiempo, había algo más, algo de lo que no podía escapar, el amor por la vida misma, por todo lo que había experimentado. Era como si esa verdad la envolviera, como si finalmente pudiera ver con claridad. ¿Qué debo hacer?, preguntó Alma, su voz quebrada por la emoción. La guardiana la observó en silencio antes de responder. Debes escuchar.
escuchar el eco de tu propio corazón. Solo entonces podrás comprender lo que debes hacer a continuación. La eternidad no es algo que se pueda tocar, pero sí algo que puedes sentir. Está en ti, en tus decisiones, en tu capacidad de mirar más allá de las sombras. Alma sintió que la voz de la guardiana vibraba en lo más profundo de su ser. Como si esas palabras fueran el reflejo de algo mucho más grande, algo que trascendía todo lo que había vivido hasta ahora. Ella cerró los ojos, permitiendo que las palabras se asentaran en su mente. El eco de la eternidad. Lo entendió. No era solo un lugar, ni un concepto abstracto. La eternidad era una forma de ser, una manera de estar presente en el mundo. Cuando abrió los ojos, la guardiana ya no estaba. El árbol, sin embargo, permaneció allí, su luz ahora más suave, pero aún brillando con una fuerza sutil. Alma miró a su alrededor y, por un momento, tuvo la sensación de que todo el bosque la observaba, que todo el mundo le susurraba su nombre. Siguió caminando, guiada por esa sensación de claridad y propósito que acababa de recibir. El sendero no era más sencillo, ni menos misterioso, pero algo en ella había cambiado. Ya no era solo una viajera, una alma perdida en busca de respuestas. Ahora, Alma se sentía como una partícula de algo más grande, como si, por fin, estuviera entendiendo su papel en el vasto tapiz del universo. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaron a romper la oscuridad de la noche. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, parecía prometer algo nuevo, algo renovado. Alma respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Alma mientras avanzaba por el bosque, una calma extraña rodeándola como si la naturaleza misma hubiera guardado un suspiro, esperando el siguiente movimiento. A pesar de la paz aparente, algo a lo más profundo de su ser, algo que no podía explicar ni racionalizar, le decía que estaba al borde de algo monumental. Algo que cambiaría no solo su viaje, sino también su comprensión de sí misma y del mundo entero. Esa sensación no era nueva, pero nunca había sido tan palpable, como si todo lo que había vivido hasta ese momento se estuviera reuniendo en ese preciso instante. Como si el universo entero le estuviera ofreciendo la oportunidad de dar un paso más allá del umbral de lo conocido. El sendero frente a ella se estrechaba, y pronto, el árbol milenario que había visto antes apareció de nuevo, esta vez mucho más imponente. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las ramas, pero la presencia del árbol proyectaba una sombra que parecía desafiar la nueva luz. Alma se acercó, cautelosa pero decidida. A medida que lo hacía, sintió la sensación de ser observada, no solo por el árbol, sino por algo más grande, algo que estaba más allá de su comprensión. Alma, una voz suave, etérea, emergió del interior del árbol. Alma no se sorprendió, pues ya había aprendido a aceptar lo inexplicable como parte de su viaje. Has cruzado el umbral del silencio. Aquí, las palabras no son suficientes para lo que está por suceder. Aquí, solo el alma puede hablar. La voz provenía del interior mismo del árbol, como si las raíces, las hojas y las ramas estuvieran conectadas a algo mucho más profundo, mucho más antiguo que cualquier ser humano podría imaginar. Alma se detuvo frente a él, sus ojos fijos en la corteza rugosa que se alzaba ante ella, como si el árbol mismo fuera una puerta hacia un conocimiento prohibido. ¿Qué significa esto?, preguntó Alma,
sin saber si esperaba una respuesta clara. Las palabras surgieron desde su interior, no solo de su boca, sino de una parte de ella que no había explorado antes, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento le hubiera dado el valor para hablar sin miedo. El árbol se iluminó suavemente, una luz dorada que parecía brotar desde sus raíces, recorriendo sus troncos y ramas hasta iluminar el aire mismo. Era una luz cálida, reconfortante, pero al mismo tiempo reveladora. Alma sintió como su cuerpo respondía, como su corazón latía con más fuerza, como si estuviera siendo absorbida por esa energía. El silencio es el lenguaje del alma, continuó la voz del árbol. Es en el silencio donde encuentras lo que realmente eres. Las respuestas que has estado buscando no se encuentran en las palabras, ni en los recuerdos. Se encuentran en el espacio entre los latidos de tu corazón, en el profundo silencio que escuchas cuando te despojas de todo lo que creías saber. Alma cerró los ojos, tratando de entender esas palabras, buscando esa verdad en su interior. En el silencio, recordó todo lo que había vivido. Cada paso que había dado, cada dolor, cada alegría. Era como si, al estar en silencio, pudiera ver con claridad todos los momentos de su vida, como una película que se desplegaba ante ella. Pero ahora, ya no los veía desde el exterior, sino desde una perspectiva más profunda, más íntima. Podía sentir cada emoción, cada suspiro, como si todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser se unieran en ese instante. Es aquí, en este silencio, dijo el árbol con suavidad, donde lo que buscas se revela. Pero no pienses que todo lo que ves es lo que parece. La verdad no es algo que se pueda tocar o comprender en su totalidad. Es algo que experimentas, algo que vives. Alma, aún en silencio, empezó a comprender. Ya no se trataba de encontrar respuestas claras, ni de buscar soluciones definitivas. Era sobre entender la belleza de lo incierto, el misterio que envolvía cada parte de su vida. La verdad no era una meta, sino un camino que se recorría con cada paso dado en la oscuridad y la luz, en la incertidumbre y la claridad. El árbol se inclinó hacia ella, como si estuviera a punto de revelarle algo crucial, algo que cambiaría todo. Alma pudo sentir la vibración de esa revelación acercándose a ella, como si las palabras del árbol fueran las que necesitaba escuchar, las que resonaban en su alma más que en su mente. Alma, no es el futuro lo que te debe preocupar, ni el pasado lo que debes aferrarte. Es el presente, el momento exacto en que eliges estar aquí, en este instante, el que determinará tu camino. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Y todo lo que debes hacer es escuchar. La claridad golpeó a Alma como una ola. Por fin comprendió. No tenía que luchar más contra el flujo del tiempo, ni contra las expectativas del destino. Su vida ya estaba escrita, no en un sentido predeterminado, sino en su capacidad de estar plenamente presente en cada momento. El amor, la vida, las respuestas, todo eso era parte del mismo tejido, todo estaba entrelazado de manera compleja pero perfecta. Abrió los ojos, y ante ella, el bosque comenzó a cambiar. Las sombras no eran amenazas, sino aliadas. Cada árbol, cada hoja, cada rayo de sol, parecía ser parte de una sinfonía cósmica. Alma ya no sentía el peso del viaje, sino que sentía como si el viaje la hubiera llevado a una revelación más grande. No había necesidad de apuro. El tiempo ya no existía como una preocupación.
Alma comenzó a caminar nuevamente, sin una dirección precisa, pero sabiendo que estaba justo donde debía estar. No importaba lo que el futuro le trajera, ni qué secretos aún quedaban por descubrir. Porque lo que era esencial ya lo había entendido. El silencio, murmuró para sí misma, es el lenguaje del alma. La noche llegó sin previo aviso, como si la oscuridad ya hubiera estado esperando su momento. Alma caminaba por el sendero solitario, su mente llena de ecos de las palabras del árbol, y sin embargo, una nueva sensación la envolvía. No era la calma de antes, ni la incertidumbre que había tenido al principio de su viaje, sino una sensación de apertura, como si su mente y su corazón se hubieran ampliado al mismo tiempo, como una flor que se abre a la luz del amanecer. El bosque parecía ahora un lugar familiar, lleno de secretos y promesas, pero a la vez se sentía completamente nuevo. Cada sonido, cada aroma, cada soplo de viento, parecían tener un significado profundo, como si el mundo entero estuviera participando de su viaje, invitándola a ser parte de algo mucho más grande que ella misma. Caminó por horas, aunque el tiempo ya no parecía tener relevancia. La luz de las estrellas comenzó a brillar con fuerza, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la transformación que se estaba llevando a cabo en su interior. Alma levantó la vista, maravillada por la inmensidad de la noche. Las estrellas, que antes le parecían simplemente puntos distantes en el cielo, ahora tenían una calidad más profunda, como si cada una de ellas hablara en un idioma que solo su alma pudiera entender. «Has llegado hasta aquí, Alma», dijo una voz, suave y serena, que parecía surgir del mismo aire. Alma no se asustó, ya estaba acostumbrada a estas voces que le hablaban desde el interior de su ser, guiándola con calma pero con certeza. La voz provenía de las estrellas, una voz que la abrazaba, la envolvía con una ternura infinita. «¿Quién eres?», preguntó Alma, aunque ya intuía la respuesta. Las estrellas no solo eran luces en el cielo, sino reflejos de algo más grande, algo eterno. «Soy todo lo que ves y todo lo que no ves», respondió la voz. «Soy la memoria de todo lo que ha sido, la promesa de todo lo que será, y el susurro del presente eterno». Alma cerró los ojos, y en ese momento, las imágenes de su vida comenzaron a disolverse, dejando espacio para una experiencia más profunda, una conexión más pura. Ya no pensaba en los recuerdos como algo separado de ella, ya no pensaba en las posibilidades del futuro como algo incierto. Todo se fundía en una unidad cósmica. El pasado, el presente y el futuro ya no existían como categorías distintas, sino como un solo flujo de existencia. «El viaje que has recorrido no ha sido solo físico», continuó la voz. «Has viajado a través del alma misma del mundo, y ahora has alcanzado un nivel de comprensión que pocos logran. Pero aún falta algo. Aún falta la última verdad». Alma sintió una mezcla de excitación y calma en su pecho. Sabía que había llegado al umbral de una revelación final, una verdad que se extendía más allá de las palabras. Pero también sabía que para comprenderla completamente, debía estar dispuesta a soltar todo lo que creía saber, a dejar ir las expectativas y las formas preestablecidas de pensar. «¿Qué debo hacer?», preguntó, aunque ya comprendía que la respuesta no era una instrucción, sino una invitación. «Debes abrirte a lo desconocido, Alma. Deja que el misterio te envuelva. Solo entonces, cuando abandones el control y te entregues a la vida tal como es, podrás ver lo que está frente a ti.
Con esas palabras, el viento comenzó a soplar más fuerte, levantando las hojas caídas y creando una danza en el aire. Alma observó cómo el viento formaba patrones en la oscuridad, como si las estrellas mismas estuvieran moviéndose al ritmo de una canción que solo ella podía escuchar. En ese instante, una sensación de profunda paz la invadió, como si ya no hubiera nada más que entender ni descubrir, como si todo lo que había necesitado ya estuviera dentro de ella, en la quietud de su ser. Las estrellas brillaron más intensamente, y Alma cerró los ojos una vez más, permitiendo que esa luz penetrara en su alma. En su mente, las imágenes del bosque, del árbol, de los momentos pasados, de las voces y las revelaciones, comenzaron a disolverse, dejando solo la presencia pura del momento. «Lo has logrado», susurró la voz final, la voz que emanaba de las estrellas, del universo mismo. «Ahora eres parte del todo, parte de la danza eterna. No tienes que buscar más, Alma. Ya eres lo que siempre has sido». Con esas últimas palabras, Alma comprendió. No necesitaba encontrar nada, ni perseguir más respuestas. Solo tenía que ser. Ser parte del misterio, de la magia, de la vida misma. Y al aceptarlo, sintió que se fundía con todo lo que la rodeaba, con la oscuridad y la luz, con la tierra y el cielo, con el tiempo y la eternidad. La noche, antes silenciosa, ahora cantaba una melodía suave y eterna. Alma abrió los ojos, y en su pecho, la paz se asentó de manera definitiva. Sin miedo, sin ansiedad, solo la certeza de que, en este momento, en este lugar, todo estaba bien. Todo era perfecto. Y entonces, con una sonrisa tranquila, Alma siguió su camino. Ya no era una viajera buscando respuestas, sino una parte del viaje mismo, una con el flujo del universo, lista para descubrir lo que viniera, pero sin necesidad de entenderlo todo. Alma había caminado por días, cruzado ríos de luz, atravesado bosques de sombras densas y luminosas, y recorrido montañas de pensamientos profundos. Todo esto la había llevado hasta este último momento. El viento que soplaba entre los árboles parecía ahora más cercano, más personal, como si el mundo entero respirara con ella. Había alcanzado un nivel de comprensión que, aunque profundo y vasto, la dejaba con una extraña sensación de calma, como si todo lo que había experimentado fuera una preparación para este instante. El cielo nocturno ya no se veía igual, las estrellas, que antes eran puntos distantes, ahora parecían una extensión de su alma misma, un reflejo de su interior. Y mientras caminaba, una sensación de hogar comenzó a invadirla. No era un hogar físico, ni un lugar tangible, sino un hogar dentro de sí misma, un sentimiento de pertenencia al todo. Un lugar en el que ya no tenía que buscar, solo ser. El sendero que antes parecía largo y lleno de incertidumbres ahora estaba claro y directo. Cada paso la llevaba más cerca de su destino, pero no en el sentido en que siempre había entendido el destino. Este era un destino sin tiempo, sin espacio, sin definiciones. Era un destino que era todo el proceso, toda la experiencia vivida, todo lo que había sido y todo lo que sería. De repente, se detuvo. Frente a ella, en el corazón del bosque, se alzaba el viejo árbol. El mismo árbol que había dado vida a su viaje, el que le había susurrado las primeras palabras de sabiduría. Ahora, sin embargo, algo había cambiado. El árbol parecía aún más antiguo, más vasto, pero también más cercano,
como si de alguna manera compartiera la misma esencia que Alma. Ya no era solo un árbol, era parte de ella, de su historia, de su ser. Un reflejo de todo lo que había aprendido, de todo lo que había dejado ir y de todo lo que había abrazado. Se acercó lentamente, y las ramas del árbol se inclinaron hacia ella, como si la reconocieran, como si, de alguna manera, supieran que había llegado al final de su viaje. Alma extendió la mano, tocando la corteza rugosa, sintiendo la conexión que unía su alma a la del árbol, el mismo flujo de vida que había experimentado en el corazón de la selva. Pero ahora concentrado en este único momento. «Has encontrado lo que buscabas», dijo una voz, profunda y tranquila, como si surgiera del mismo suelo y del aire. Era la voz del árbol, pero también la voz del viento, de las estrellas, de todo lo que había sido. Alma sonrió con una paz profunda, y por primera vez, sus pensamientos se detuvieron por completo. No necesitaba respuestas ni explicaciones. No necesitaba buscar más. Estaba completa. «Gracias», susurró, sin necesidad de palabras, solo con el ser entero. El árbol respondió con un suspiro suave, como si se despidiera con cariño. Y Alma, con su corazón lleno de gratitud, dio un paso atrás. El camino que había recorrido ya no existía como un sendero, porque ya no había distinción entre lo que era el viaje y lo que era el destino. En su interior, todo se había fundido en una sola verdad: la vida misma es el viaje, la revelación, el aprendizaje y el regreso a uno mismo. Entonces, el aire se llenó de una quietud absoluta. El susurro del viento cesó, y el bosque, que antes parecía estar lleno de vida, se sumió en una calma total. Alma se sentó en el suelo, con la sensación de haber llegado a su hogar, a su lugar de descanso. La luna, que había estado observando en silencio, comenzó a brillar con una luz cálida y suave, bañando a Alma en una luz serena. En su rostro había una expresión de comprensión profunda, como si hubiera tocado las estrellas, como si el universo entero hubiera entrado en su ser. No había miedo ni dudas. No había necesidad de buscar más, porque había encontrado lo que realmente importaba, su conexión con todo lo que era, con todo lo que había sido y todo lo que vendría. Las estrellas brillaron una vez más, pero esta vez no como testigos distantes. Eran compañeras, amigas que acompañaban su alma en su regreso a casa. Y mientras Alma cerraba los ojos, se entregó por completo a esa paz eterna, sabiendo que el ciclo no terminaba aquí. Solo cambiaba de forma, como todo en la vida. La magia de lo vivido seguiría latiendo dentro de ella, guiándola hacia nuevos horizontes, hacia nuevas aventuras, pero sin necesidad de buscar nada. Solo vivir, solo ser parte de la vasta danza del universo. El viaje había llegado a su fin, pero, al mismo tiempo, había comenzado de nuevo. Y Alma, en su silencio y en su paz, entendió finalmente lo que siempre había sabido: el verdadero hogar nunca está en un lugar. Está dentro de nosotros, en cada paso que damos, en cada suspiro, en cada estrella que brillamos. Y, en la quietud de la noche, Alma sonrió, por fin en paz.